sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos en esta mañana reunidos de una manera virtual, pero con un corazón siempre y un mismo sentir unidos, porque venimos a adorar a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios, recibe toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza en este día. Te amamos y te damos gracias porque este es un día especial y estamos reunidos en tu nombre y queremos pasarla en tu presencia. Queremos que tú, Señor, seas exaltado hasta lo sumo, porque tú eres el único Dios verdadero, el Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra. En esta mañana, oh Dios, bendice a todos mis hermanos, guárdalo de todo mal, provéele, Señor, de todo el pan de cada día. Señor, líbranos de toda tentación. Padre amado, oramos y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Nos humillamos, oh Dios, y decidimos ahora, Señor, consagrarnos más a ti y decirte que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y nos guíe y que nos santifique y que podamos estar siempre contigo en esa comunión que tú anhelas. Que la oración sea el arma principal de nuestra comunión contigo. Que podamos orar, leer la palabra y siempre escucharte para que guíen nuestros pasos. Y así poder defendernos frente a toda acechanza del enemigo y toda crisis que pueda haber y nada nos dañará. Te damos gracias por este tiempo de adoración, este tiempo de alabanza, este tiempo de comunión y este tiempo entre nuestros hermanos y tú. Señor, sujetamos al enemigo en tu nombre y lo atamos y lo echamos fuera de este lugar y echamos fuera todo espíritu de enfermedad, de coronavirus, espíritu de incredulidad, de temor, de cobardía, y en el poder del Espíritu Santo lo amarramos y lo echamos fuera y declaramos que este es un lugar santo y que podemos adorarte, exaltar tu nombre, porque tú, Señor, tú nos has perdonado y nos has limpiado y nos sentimos libres ahora. Gracias, Padre. Queremos bendecir tu nombre, adorándote, alabándote y dándote gloria, honra y honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a escuchar una preciosa adoración para el Señor. Y vamos a quedarnos con los brazos así en alto. Y es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser.
cada palpitar, mientras haya viento en mí. Dios, haz tu obra en mí, sí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya viento en mí. Oh, sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya viento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle: oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor. Oh sí, Jesús, necesito más. Oh, sí, Señor, mi corazón. Levante sus manos y dígale: Señor, hoy te rindo mi ser, rindo mi ser, mi corazón. Corazón es para ti, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Sí. Dígaselo usted. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa y preciosa alabanza y adoración para el Señor, porque Él es digno, Él es digno, Él es santo, 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 y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Gracias, amados hermanos, y seguimos anunciando también que estamos en un mes difícil, un mes de guerra espiritual, un mes que debemos estar en oración. Es el mes de Halloween, fiesta de brujas, es el mes de la imagen del Señor de los Milagros. Menos mal que no hay procesión, pero estamos en el día de la canción criolla y este mes es un mes que debemos también estar pendientes en toda oración y ruego, porque es un mes muy especial por muchas razones, sobre todo en los tiempos que estamos pasando, en todas estas crisis. También tenemos una invitación de vigilia, de oración. Tenemos también una vigilia con ayuno y oración. Y ahí estemos pendientes el día 16.
Y también el domingo pasado estuvimos en la enseñanza de la mayordomía cristiana, parte 1. Tratamos sobre los dones, los talentos y el tiempo. Los dones que son sobrenaturales y que Dios nos ha dado para poder servirle, porque no tenemos lucha con carne ni sangre, sino con seres sobrenaturales. Y por eso los dones son sobrenaturales, para servirle a Dios. Y después los talentos que hemos estudiado también, que son talentos naturales que vienen con el nacimiento. Cuando tú naces, Dios te provee esos talentos, esas capacidades, esas habilidades para hacer cosas que muchos no lo pueden hacer. Por ejemplo, tienes un talento musical, tienes una voz especial. Tenemos esas capacidades para poder construir algo fácilmente. Tenemos ese talento para las matemáticas y así tenemos ese tipo de habilidades que también debe servir como para nosotros mismos, como para también entregarlos al Señor para servir, porque ese es el propósito también de Dios. Y el tiempo que no debemos descuidarlo, porque el tiempo es oro, el tiempo es vida, y que debemos aprovechar bien el tiempo, redimirlo, porque Dios quiere que aprovechemos bien, porque los días son malos. Ahora vamos a entrar a la mayordomía cristiana. Cristiana digo porque es la mayordomía que es para Dios, el servicio que tenemos nosotros para Dios, el ser administradores de Dios, de las cosas de Dios, y que debe hacerse cristianamente o bíblicamente. Ahora vamos justo a tener la parte 2, que va a consistir en el diezmo y las ofrendas, a cargo de nuestro amado hermano Augusto. Adelante. Hermano, buenos días. Dios les bendiga. Cada vez que yo escuchaba este versículo, sentía que iban a haber problemas. La Biblia dice en el libro de Malaquías 3, del 10 al 12, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Cada vez que yo escuchaba este versículo bíblico, decía en voz alta, ya comenzaron los problemas. Entonces me di en el estudio y me puse a investigar acerca de qué dice la Biblia acerca del diezmo. Mucha gente se pregunta si el diezmo sigue vigente, si los cristianos de hoy debemos diezmar o no. Mucha gente se pregunta si la gracia en Jesucristo anuló el principio de diezmar que se estableció durante la época mosaica. Mucha gente también se pregunta si debo diezmar si no me alcanza el dinero. Entonces, el tema del diezmo está rodeado de una serie de preguntas que queremos responderlas de manera bíblica. Y quiero partir con el versículo que indica que todo es de Dios. La Biblia dice en Primera de Crónicas 29:14, aquí en esta ocasión está hablando el rey David, y dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Escuche bien lo que dice el versículo. Ofrecer voluntariamente, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. El principio de dar entonces es voluntario, y nace de un corazón que entiende que ha sido bendecido para bendecir a otros. Cuando una persona entiende que Dios lo ha bendecido, entonces
da con un corazón alegre, con un corazón confiado, tal y como lo dio la viuda pobre, que dio, dice la palabra, todo lo que tenía. Y sabe que Dios no es deudor de nadie. La Biblia dice entonces que el rey David reconoció que aún lo que él estaba dando a Dios era porque Dios se lo había dado primero, y que por lo tanto Dios es merecedor de honra. Entonces, una vez que tenemos claro que todo es de Dios y que el dar es el acto voluntario de un corazón que entiende que fue bendecido por Dios, veamos de dónde nace el diezmo. La palabra diezmo aparece por primera vez en la Biblia, en el libro de Génesis 14, del 17 al 20, hablando de Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedor-Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este diezmo que Abraham, un gentil, le dio a Melquisedec fueron de carácter voluntario. Abraham reconoció la autoridad de Melquisedec. Y sin ninguna presión por parte de Melquisedec, Abraham decidió de manera voluntaria entregarle los diezmos. Ahora, notemos que cuando Melquisedec sale al encuentro de Abraham, bendice a Abraham, le da pan y le da vino. Entonces hago una pregunta: ¿quién nos bendice y nos da pan y nos da vino en la actualidad? ¿No es acaso el Señor Jesús? ¿Y no es acaso el Señor Jesús sacerdote según el orden de Melquisedec? La Biblia dice en el libro de Hebreos 5, versículo 6 y versículo 10, Hebreos 5, 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, hablando del Señor Jesús. Y en el versículo 10 dice: y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo me preguntaba por qué esto de según el orden de Melquisedec, porque recuerde que Melquisedec era rey y sacerdote, y justamente el Señor Jesús cumple también con ser rey y con ser sacerdote. Entonces, según lo que hemos visto, ¿no es acaso el Señor Jesús merecedor de recibir los diezmos? La segunda vez que se menciona la palabra diezmo en la Biblia está en el libro de Génesis. Génesis 28, del 20 al 22 dice: e hizo Jacob voto, un compromiso, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esta es la segunda vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia. Y si nos percatamos bien, en este versículo, Jacob estaba huyendo y Dios se le presenta. Y Jacob decide hacer un voto y lo dice de esta manera: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios,
y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que tú me dieres, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob aquí también está reconociendo que lo que él le iba a dar a Dios era porque Dios se lo había provisto primero. Y en ninguna parte en este versículo vemos que no hay una disposición voluntaria de parte de Jacob para entregar los diezmos. Ahora observe también esto. Y quiero hacerlo de manera de pregunta. ¿Quién está yendo con usted? ¿Quién le está dando pan para comer y vestido para vestir? ¿Quién está haciendo que usted esté viviendo en paz con sus familiares? ¿No es acaso Dios? Jacob dijo, si Dios fuere conmigo, y Dios está yendo con nosotros. Y si me diere pan para comer, y Dios lo está haciendo. Y si me diere vestido para vestir, y Dios lo está haciendo. Y si volviere en paz a casa de mi padre, y Dios está haciendo que vivamos en paz con nuestros familiares, entonces Dios está haciendo en la actualidad todo esto por nosotros. ¿Y sabe lo que hace Jacob? De manera voluntaria dice esto: el diezmo apartaré para ti. Entonces vemos tanto en Abraham y en Jacob que el diezmo fue de carácter voluntario, de carácter de gratitud. En ningún momento se sintieron presionados en dar el diezmo. Nació de entender que han sido bendecidos para bendecir y que lo que se está dando proviene primero de Dios. Algunos argumentan que no se debe diezmar, pues esta es una práctica impuesta en la ley mosaica, pero la verdad es que tanto Abraham y Jacob existieron antes de la ley de Moisés. Y entre Abraham y Moisés hay más de 430 años. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la siguiente vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia es en la época de Moisés. Pero este diezmo, mencionado en la ley mosaica, era un deber, una especie de impuesto que se le imponía al pueblo y que el pueblo tenía que cumplir, pero ya como no necesariamente como una disposición voluntaria, sino como algo que necesariamente tenía que cumplir porque estaba establecido en la ley. En la época de Moisés habían 3 diezmos. Y escúchenme bien, un diezmo era para el mantenimiento de los sacerdotes, de los levitas, de los que se encargaban de ministrar en el templo. 10% era para la manutención del templo y 10% que se entregaba cada 3 años para ayudar a los pobres, a las viudas. Entonces, en la época de Moisés habían 3 clases de diezmo. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿debe un cristiano que está bajo la gracia de Dios diezmar según la ley mosaica o según como lo hizo Abraham y como lo hizo Jacob? Si vemos el fondo, nos vamos a dar cuenta que en la actualidad sigue habiendo necesidades como la manutención del templo, siguen habiendo necesidades como el mantenimiento sacerdotal, siguen habiendo necesidades como ayudar a los pobres y a las viudas. Las necesidades no han cambiado. Entonces el fondo de diezmar no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Cuando Jesús llegó aquí a la tierra, ¿con qué tipo de diezmo se encontraba el pueblo judío? Muy posible con este diezmo que les acabo de mencionar. ¿Acaso Jesús anuló el diezmo? Veamos lo que dice Lucas 11:42. Mas ay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que
vais a haber practicado sin descuidar lo otro. Repito, mas hay de vosotros fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debíais haber practicado sin descuidar lo otro. En ningún momento en este versículo podemos notar que Jesús está aboliendo el pago del diezmo. Es más bien, le dice, porque pagáis el diezmo, pero debes hacer esto, pero también debes a practicar la justicia y el amor de Dios. Podemos ver entonces que en ningún momento el Señor Jesús anuló la práctica del diezmo. Entonces, ya viendo todo esto, nos podemos dar cuenta que el diezmo es una actitud del corazón. Es una actitud que nace de un corazón agradecido, de un corazón bendecido. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. En 2 Corintios 9, el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, dice de esta manera. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Se da cuenta usted que es una actitud del corazón entonces? No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En ningún momento el diezmo es una imposición. Es una actitud de reconocer, de honrar. Honra a Jehová con tus bienes, dice la Biblia. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, por eso que el principio de diezmar no nace con la ley mosaica. Tanto Abraham como Jacob diezmaron aún antes de la imposición de la ley de Moisés, porque entendieron que lo que estaban dando provenía de parte de Dios y que Dios era merecedor y es merecedor de recibir los diezmos y las ofrendas. El rey David también lo entendió y lo dijo de esta manera. En 1 Crónicas 29, del 11 al 13, dice esto: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando yo no entendía este principio de dar a Dios, de honrar a Dios, cada vez que yo escuchaba el versículo de Malaquías decía, ya comenzaron los problemas. Pero si nos percatamos bien lo que dice el rey David, en el versículo 13 dice, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y luego dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Recuerde que el rey David había sido sacado del anonimato, era el último de los hermanos. Sin embargo, Dios lo puso como un rey. Dios lo bendijo. Y el rey David entendió que había sido bendecido para bendecir a Dios y bendecir a los demás. Y por eso luego él dice, porque ¿quién soy yo?
si aún lo que he recibido proviene de tu mano, si aún la fuerza para poder trabajar y para poder adquirir estas ganancias, si aún esa fuerza y esa sabiduría provienen de ti. Entonces, si provienen de ti, ¿quién soy yo para negarme a dar los diezmos, las ofrendas y a honrarte? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y luego escuche lo que dice el rey David: pues todo es tuyo. Aún el 100% que Dios nos da, aún ese 90% que Dios permite que nosotros administremos, aún eso es de Dios. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando entendí eso, el versículo de Malaquías cobró otro sentido. Entonces no era que Dios me estaba obligando, sino que debía nacer de mi corazón, traer honra a Dios. Y ahora el versículo de Malaquías 3 del 10 al 12 cobró otro sentido, y entendí que traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa era una forma de honrar a Dios. Y luego Dios dice esto: y probadme ahora en esto. En ningún otro versículo de la Biblia Dios permite que lo prueben, sino que en este más bien Dios dice: probadme ahora en esto. Óigame bien, si usted probaría a Dios, ¿Dios le fallaría? Si usted da a Dios, ¿Dios es deudor de alguien? Dice esto Jehová de los ejércitos: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Quiere usted que la ventana de los cielos sean abiertas para usted? ¿Para su familia? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice Jehová de los ejércitos, el que no miente, el que cumple sus palabras, el que está por encima de las circunstancias, por encima de las culturas. Él está diciendo esto: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Debo entonces diezmar en tiempo de coronavirus? ¿Debo diezmar si es que mi esposa, mi hijo están mal de salud? Alrededor del diezmo hay una serie de preguntas, y todas se pueden responder de esta manera: honra a Jehová con tus bienes. Luego dice el Señor: reprenderé también por vosotros al devorador. Ya no vas a tener que reprenderlo tú. El Señor dice: reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá ¿quién? El devorador, el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y si dice Jehová de los ejércitos, Él va a cumplir todas estas promesas. Cuando entendí esto, entonces este capítulo de Malaquías cobró un sentido completamente diferente, y entendí que Dios es digno de ser honrado, y que obviamente si Él lo dice, Él no me va a fallar. Podemos entonces concluir que el diezmo es el acto de un corazón agradecido, el acto de un corazón que entiende que Dios ama al dador alegre, que es un acto que como dice la Escritura, cada uno debe dar como propone en su corazón. Es un acto de corazón. Dice en el libro de Primera de Timoteo 5, del 17 al 18, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar
y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dios honra a quienes lo honran. Escúcheme bien, no aquello que yo digo, sino aquello que la palabra de Dios dice. Dios honra a quien lo honra. Dice Dios en su palabra que Él no es deudor de nadie. Dios se compromete en reprender por nosotros al devorador. Dios se compromete en que nuestra tierra no será estéril. Dios se compromete en que abrirá la ventana de los cielos. Hay un compromiso de parte de Dios. El diezmo entonces nace simplemente de un corazón voluntario. Abraham vino de derrotar a los reyes de esos lugares, y entonces cuando vio a Melquisedec, que es un rey y sacerdote tal y cual lo es el Señor Jesús, entonces él decidió entregar los diezmos de manera voluntaria. Cuando Jacob estaba huyendo después de haber cometido algo malo, él estaba huyendo, Dios salió a su encuentro, y entonces él dijo, si tú vas conmigo, si me das pan, si me das vestido, si me ayudas a volver a la casa de mis padres en paz, entonces tú serás mi Dios y yo te daré el diezmo. No nace de alguien que está bajo presión, no nace de un corazón que tiene miedo, sino diezmo, ¿qué me va a pasar? Sino por el contrario, nace de un corazón agradecido, de un corazón que entiende que el dinero no puede ser su Dios, que el dinero no puede ser su Señor. Hay un momento en donde el Señor Jesús dice que Él no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. El diezmo entonces es el acto voluntario de un corazón que reconoce a Jesús como su Señor, dueño del 100%, su Señor y su Salvador. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Quiero terminar con esto. 2 Corintios 9:10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Dice, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que nos va a dar semilla para sembrar? Dios. Cuando me encontraba iniciando un trabajo, no como un trabajador estable, mi esposa cayó muy grave. No teníamos mucho dinero. Cuando llevé a mi esposa al hospital, lo único que tenía en mi bolsillo era 700 soles. Nada más. Y obviamente usted entenderá que eso es nada para una situación tan grave como la que pasamos. Pero sin embargo, un día llegando a mi casa, después del afán del trabajo, una persona estaba tocando la puerta de mi casa y me traía arroz, azúcar, leche, me traía alimentos, tocándome la puerta de mi casa. Y entonces me di cuenta que ahora podía contar mi propia historia. Ya no estaba contando la historia o el testimonio de otro. Ahora estaba contando mi propia historia. Dios estaba enviando a alguien para suplir mis necesidades, las necesidades de mi esposa. Dios
no es deudor de nadie. Dios le bendiga. Amén. Bueno, escuchamos acerca de los diezmos y las ofrendas, y que es algo muy interesante que debemos aprender, porque no siempre se enseñan los diezmos y las ofrendas. En muchas iglesias, casi el 85% no se atreven muchos a hablar porque creen que estaban hablando de dinero y que el dinero no es espiritual. Pero de verdad hay mucho que aprender, porque en la Biblia mucho se habla del dinero y es por alguna razón. Y por eso es que hay que enseñarlo bien, y justo con lo que hemos podido escuchar nos damos cuenta cómo fue el origen del diezmo y cómo hemos visto, ¿no? Entonces queremos demostrarlo más bíblicamente con la palabra de lo que es el diezmo. Y yo voy a explicar algo acerca de un judío mesiánico. Miren, que el judío mesiánico siempre se ha pegado todo a la ley, a pesar de que también cree en Cristo, pero no son como el cristiano verdadero, como nosotros, que algunos más toman más el antiguo pacto y no el nuevo pacto. Pero de eso se trata de otra forma, tal vez en otros mensajes. Pero lo que quiero declarar es lo que él dice, miren, ve, sobre el problema de los diezmos. Dice algo extraño. El cristiano común no cree en la ley de Dios, pero cree en el diezmo, que es de la ley. Y los judíos mesiánicos creen en la ley, pero no creen en el diezmo, que es de la ley. Más bien, los judíos mesiánicos deberían estar de acuerdo en diezmar más que los cristianos, porque es un mandamiento de la ley del libro de la Torá de Dios. Entonces, los judíos mesiánicos están confundiendo a los cristianos, porque ellos están engañando y negando que no debemos diezmar. El judío mesiánico cree que no debemos diezmar. Y la ley no está anulada, no está abrogada. Y sin embargo, siendo ellos judíos cristianos que más están apegados a la ley, y el diezmo es de la ley, pero tampoco es de la ley, que ahora lo hemos demostrado, es antes de la ley. ¿Por qué entonces debo dar yo mi dinero? Sabemos por qué. Porque Dios es dueño. Es de Jehová la tierra, y la plata y el oro es de Él. Y Él tiene derecho de todo lo que tenemos nosotros, porque es de Él. Solamente somos los mayordomos de todo lo que Dios nos da, y vamos a rendir cuentas de nuestra administración para luego ser recompensados aquí y en el tribunal de Cristo. Entonces nosotros lo primero que debemos hacer es honrar y adorar a Dios con nuestro corazón y también con nuestros diezmos y ofrendas. Porque el dinero es lo que viene de Dios. Sabemos también que Abraham dio su diezmo. Miren, ahí es también para poder demostrar que el diezmo no viene de la ley, sino de la gracia de Dios en el principio, que aquí el padre Abraham dice que dio sus diezmos a Melquisedec. Él dio sus diezmos, dice, de todo a Melquisedec. Y lo dice en Génesis 14:17, como lo hemos leído. Entonces Abraham está dando los diezmos a Dios. ¿Por qué? Porque reconoce que Dios es dueño de todo y es el soberano. Entonces aquí vemos que Abraham dio diezmos a Dios antes de la ley de Moisés, que se estableció 600 años después, como lo vemos en Levítico 27:30. ¿Cómo debo dar yo mis diezmos a Dios? ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, cada uno dé lo que propuso en el corazón. Y el corazón nos debe decir cuánto debemos dar. Y el corazón, si está bien, te va a decir, da todo lo que puedas dar. Eso decía Juan Wellis.
pero da por amor y por gratitud al Señor Jesucristo, no por temor ni obligación. Es un privilegio más bien. No se da a los hombres sino a Dios. Da también por amor y preocupación por las obras del Señor. Para que haya alimento en mi casa, dice Dios. Para los planes y programas de la iglesia. Para la ayuda social a los pobres, a los huérfanos. Para la evangelización. Para la literatura. Para los equipos, los sonidos. Para las obras misioneras. Es triste que organizaciones políticas y clubes tengan más dinero que las iglesias. Esa gente está más entregada a sus ideales que muchos cristianos a Cristo. Mire, con los pocos ingresos que tenemos nosotros, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en estos tiempos? Estamos ayudando a algunos hermanos. De alguna manera, aunque poco, pero ayudamos. Y lo último que hemos hecho hace unas pocas semanas, miren, hemos ido allí arriba al Cerro Santa Cruz y hemos apoyado a 10 niñas. Tuvimos un ahorro y así de las cosas que recibimos y le dimos a cada uno un dinero que no se los digo porque a veces puede parecer mal. Porque ellas son recicladoras y ellas no estaban y no están trabajando. Y ellos trabajaban con sus padres ancianos y de personas mayores. Entonces, lo último que estamos haciendo y que estamos logrando por medio de una hermana, por su apoyo, y que a veces viene de otras formas, ni de nuestra iglesia, entonces vamos a dar un mes de servicio al comedor a 7 ancianos. Ya estamos firmando el contrato para ayudarlos. Pero eso lo hace Dios y Dios lo hace a través de todos los ingresos que podamos recurrir. Mire, algunos no quieren apoyar a la obra del reino. Zaqueo dio el 50% y no tenía a Jesús. Y a veces uno no quiere dar el 10. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este mensaje que nos ayude a que tengamos esa convicción que todo lo que tú das, Dios te va a bendecir. De lo que tú recibes es una bendición de Dios. Todo lo que tienes, lo que tenemos. Y gracias, Señor, por este tiempo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por enseñarnos, Señor, este tema que a veces no se difunde en las iglesias, tal vez pocas, pero muchas veces no se hace por temor, por el qué dirán. Señor, a veces no se expone lo que se debía exponer, las enseñanzas sobre el dinero, conferencias sobre las finanzas, porque tú, Señor, tú no dices que no tengamos dinero y que las iglesias no tengan dinero, porque Abraham lo demostró con sus riquezas que le dabas, porque él era bendecido, porque él te daba, Señor. Y así tú quieres ahora bendecirnos. Y amado Dios, te damos gracias para que en estos tiempos todas las iglesias puedan enseñarle a todos sus congregaciones acerca de la enseñanza, acerca del dinero, del uso, de las finanzas, porque así podemos tener también ingresos para el reino de los cielos, para la obra que es tan importante, Señor, que podamos enviar misioneros, que podamos levantar iglesias, que podamos ayudar a los más necesitados, que podamos servir a nuestra comunidad en alguna área como testimonio de que somos una iglesia fructífera, prosperada por el Dios que amamos, que seamos más luz a este mundo y que en estos tiempos difíciles de pandemia tú nos guardes, nos ayudes y nos haga reflexionar que es un tiempo
para orar, para meditar, para que nos hables y nos enseñes a conocer los propósitos para el que tú nos escogiste, nos llamaste, nos salvaste. Queremos darte gracias por este tiempo, amado Dios. Y bendice a todos mis hermanos, Señor. Suple sus necesidades, guárdalos del mal, protégelos, sánalos, quita toda dolencia, quita toda enfermedad, toda infección de coronavirus en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad, porque por tus llagas hemos sido curados, fuimos curados, y lo declaramos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, y que Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta pronto. Reinarás sobre toda nación, reinarás sobre toda